vamos a ver las herramientas para gestión de la calidad. Entonces, estas herramientas van a ser bastante importantes, nos van a servir como soporte, ¿no? Y no se necesita pues una estadística bastante compleja para poder aplicarla, ¿no? En una mejora continua de procesos, ¿no? En el análisis de datos, que es lo que nos va a servir para nosotros poder tomar decisiones. Bueno, esto es ya lo que habíamos revisado el día de ayer, que es lo que nos va a brindar el diplomado. Y ahora vamos a ver un video introductorio, ¿no? Sobre las herramientas básicas de la calidad, cómo es que además de las herramientas tenemos que tener bastante claro el concepto de control de calidad como tal, cómo es que nació, ¿no? Y vamos a ver un poco de historia. Y a ver, voy a dejar de compartir para poder que ustedes puedan escuchar. A ver. Listo, compartir sonido. ¿Sí se logra escuchar el video? Si no, para volver a compartir. Sí, se escucha. Genial, listo. Entonces le voy a poner play y ahora sí. Uy, ¿qué pasó? Ya está, listo. La normalización con base sistemática de la operación y científica nace a finales del siglo XIX, con la revolución industrial, ante la necesidad de producir más y mejor. Pero el impulso definitivo llegó con la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos, fue necesario utilizar la industria privada, a la que se le exigía unas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes precisos. Nació para limitar la diversidad antieconómica de componentes, piezas y suministros, y favorecer su intercambiabilidad, facilitando la producción en serie, la reparación y mantenimiento de los productos y servicios, así como facilitar las relaciones externas entre países que necesitan piezas estándares, y ofreciendo garantías de cumplimiento de requisitos del cliente. El 22 de diciembre de 1917, los ingenieros alemanes Neuhaus y Elmich constituyen el primer organismo dedicado a la normalización. NADI, Comité de Normalización de la Industria Alemana. Rápidamente comenzaron a surgir otros comités nacionales en los países industrializados, así en Francia, en 1918 se constituyó la Asociación Francesa de Normalización, AFNOR. En 1919 en Inglaterra, se constituyó la organización privada British Standards Institution, BSI. Ante la aparición de todos estos organismos nacionales de normalización, surgió la necesidad de coordinar los trabajos y experiencias de todos ellos. Con este objetivo se fundó en Londres en 1926 la International Federation of the National Standardizing Association (CISA). Tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo fue sustituido en 1947, por la International Organization for Standardization, ISO, Organización Internacional para la Normalización. Con sede en Ginebra, y dependiente de la ONU. Esta familia de normas apareció en 1987, tomando como base la norma británica BS 5750 de 1987, experimentando su mayor crecimiento a partir de la versión de 1994. La principal norma de la familia es la ISO 9001-2015. Sistemas de gestión de la calidad, requisitos. Otra norma vinculante a la anterior es la ISO 9004-2018 Sistemas de Gestión de la Calidad, Directrices para la Mejora del Desempeño. Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente dirigidas a organizaciones que realizaban procesos productivos y, por tanto, su implantación en las empresas de servicios planteaba muchos problemas. Esto fomentó la idea de que son normas excesivamente burocráticas. Con la revisión de 2000 se consiguió
una norma menos complicada, adecuada para organizaciones de todo tipo, aplicable sin problemas en empresas de servicios, e incluso en la administración pública, con el fin de implantarla y posteriormente, si lo deciden, ser certificadas conforme a la norma ISO 9001. De acuerdo con la NOM 059, calidad es el cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar la aptitud de uso. La producción esbelta es un modelo de gestión enfocado a la creación de flujo para poder entregar el máximo valor para los clientes, utilizando para ello los mínimos recursos necesarios, es decir, ajustados. La creación de flujo se focaliza en la reducción de los 7 tipos de desperdicios en productos manufacturados. Sobreproducción. Es frecuente producir más de lo necesario o producir más por si acaso debido a una mala planificación de producción o dejar que la máquina trabaje al máximo, lo cual puede conllevar a que el trabajador ingrese a un estado de agotamiento innecesario. Tiempos de espera. Al producirse tiempos de espera por falta de material, de información, de entrenamiento, entre otros, conduce a un grupo de trabajadores que dejen de desarrollar su tarea cotidiana por un lapso, pudiendo generar una sobrecarga de trabajo en otro grupo de trabajadores como mecanismo de compensación. Inventarios. Si hay un proceso complejo que requiere alta minuciosidad, puede ocasionarse una acumulación de material si en caso, el proceso es rápido y de menor minuciosidad, puede conllevar al aburrimiento al esperar la dotación de material. Movimientos. Los movimientos innecesarios de maquinarias, insumos o productos y del personal puede darse por falta de métodos adecuados de trabajo, distribución incorrecta de la carga de trabajo, inadecuada distribución de la planta o un mal diseño del puesto de trabajo, etc. Defectos. Partes del producto que presentan defectos o imperfecciones, por lo que han sido rechazadas, debido a falla de máquinas por falta de mantenimiento. Equipos y o herramientas inadecuadas, métodos inadecuados, falta de capacitación o motivación del trabajador, entre otros, condicionan a un incremento de costos y desvalorización del tiempo de trabajo. Reprocesos. Los procesos innecesarios o mal diseñados conducen a emplear más tiempo de lo que se requiere normalmente. Procesar más de una vez el mismo producto o volver a reordenar o revisar los productos conlleva inevitablemente a un incremento de las exigencias físicas y cognitivas. Transporte. Una inadecuada distribución de la planta, grandes lotes acumulados o flujo inadecuado del producto pueden conllevar desplazamientos innecesarios y ocasionar daños a las personas. Eliminando el despilfarro, mejora la calidad y se reducen el tiempo de producción y el coste. Un aspecto crucial es que la mayoría de los costes se calculan en la etapa de diseño de un producto. A menudo un ingeniero especificará materiales y procesos conocidos y seguros a expensas de otros baratos y eficientes. Esto reduce los riesgos del proyecto, o lo que es lo mismo, el coste según el ingeniero, pero a base de aumentar los riesgos financieros y disminuir los beneficios. Las buenas organizaciones desarrollan y repasan listas de verificación para validar el diseño del producto. Los principios clave de Lean Manufacturing son: calidad perfecta a la primera, búsqueda de cero defectos, detección y solución de los problemas en su origen, minimización del despilfarro, eliminación de todas las actividades que no son de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos escasos, capital, gente y espacio. Mejora continua. Reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la productividad y compartir la información. Procesos pull. Los productos son jalados, en el sentido de solicitados, por el cliente final, no empujados por el final de la producción. Flexibilidad. Producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción. Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los proveedores, tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la información. Lean es básicamente todo lo concerniente a obtener las cosas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, en la cantidad correcta, minimizando el despilfarro, siendo flexible y estando abierto al cambio. Listo. Ya finalizó el video. Chicos, entonces este video lo he colocado pues porque la calidad y el concepto de calidad ha ido evolucionando, ¿no? Como hemos visto desde hace pues, varios años,
cómo es que nació también este concepto, hasta dónde estamos ya ahora hablando ya de una metodología Lean que se puede aplicar a las organizaciones. Sin embargo, podemos apuntar a ello, claro, como organización, sin embargo, debemos conocer las bases, ¿no? Las bases para llegar hasta estas metodologías, ya que son, bueno, metodologías avanzadas, ya que son organizaciones que pues tienen una gestión por procesos definida en su organización, ¿no? Correctamente planteada, se ha identificado correctamente cuáles son los procesos. Dentro de una organización se tiene un profundo conocimiento de la organización, ¿no? Y entonces ya están buscando la mejora continua en su organización, ¿no? Están buscando pues eliminar los desperdicios y mudas dentro de la organización para volver a su proceso más eficiente y eficaz. Entonces, vamos a ver el día de hoy herramientas para la gestión de calidad, ¿no? En realidad, estas herramientas nos van a permitir identificar o procesar la información que nosotros vamos a tener o generar en la organización de tal manera que nos permita tomar decisiones. Yo quisiera que alguien de ustedes pueda participar y me pueda responder a la siguiente pregunta. ¿Qué se entiende por herramientas de gestión de calidad? ¿Qué es lo que ustedes entienden por estas herramientas, ¿no? ¿Cuáles son o qué son? ¿Para qué sirven? No sé si alguien quiera participar, chicos. Buenos días, Diana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, Luis Carrasco. ¿Qué tal, Luis? Buen día. En toda empresa siempre buscan objetivos y los objetivos hay actividades, hay tiene que haber indicadores para ver su eficacia, ¿no? Su avance, herramientas para optimizar más su producto, bajar los costos, ver las fallas, las causas del efecto que está ocurriendo para minimizar más todos los efectos que pueda haber y tener buena producción, ya con un tiempo corto y no tener paradas en la empresa, optimizar también la calidad con equipos modernos. Eh, Hay herramientas que nos pueden servir mucho, ¿no? El Pareto, el Chicago, ¿no? Para ver, analizar los puntos más críticos que nos, de cada área de la empresa y para tratar de solucionar el problema. Genial, muchas gracias, Luis. Lo que dice Luis es bastante correcto, ¿no? En realidad, hay varias metodologías, ¿no? Que se han definido ya, y bueno, las 7 herramientas de la calidad, que son popularmente conocidas como las 7 herramientas básicas, en realidad es una denominación que se ha dado a un conjunto de técnicas gráficas, porque es como nos va a permitir a nosotros pues ver de forma visual toda la información que podemos generar en una organización, ¿no? Y son utilizadas para la solución o para identificar soluciones de problemas relacionados con la calidad. Como les había comentado, en realidad las herramientas básicas de calidad no necesariamente tenemos que tener un amplio conocimiento de la estadística, ¿no? Sino que nos va a permitir con muestreos, con encuestas o con la misma información que nosotros podemos generar en nuestro proceso o en el control que estamos realizando en la organización y poder identificar hacia dónde vamos, o si tenemos algún problema de calidad, cuál es la desviación de nuestros datos que hemos tenido, ¿no? ¿Dónde tenemos esta desviación, subida, bajada de información o de datos que se han generado en nuestro proceso productivo, ¿no? Y como les comentaba, en la clase pasada pues hemos visto que es importante, además de poder aplicar correctamente todas estas herramientas, tener un claro concepto de lo que son los macroprocesos o los procesos correctamente identificados, cuáles son los procesos dentro de la organización. Y aquí he puesto pues ejemplos de procesos así a nivel general. No habíamos visto también, ya les he comentado, ¿no? Los procesos que habíamos revisado el día de ayer, los tipos de procesos estratégicos, operativos y de soporte. Ahí tenemos como ingreso a requisitos del cliente y como salida a la satisfacción del cliente, ¿no? Entonces, y los macroprocesos, ¿no? De que estos procesos pues son divididos
o tiene sus procesos dentro de este proceso, ¿no? Finalmente esto se va a desglosar en actividades que se van a realizar en este subproceso y, bueno, y esto se va a desdoblar en tareas que van a hacer cumplir a esta actividad al objetivo del subproceso y finalmente al proceso total. Entonces debe haber una interacción correcta entre cada uno de estos procesos para poder tener correctamente toda esta información. Entonces, las herramientas de calidad o las 7 herramientas de calidad fueron recopiladas y divulgadas en Japón por Karo Ichikawa, ¿no? Que era un profesor de ingeniería de la Universidad de Tokio, ¿no? Y es padre de los círculos de calidad, donde pues un grupo de personas podía pues identificar esto o aplicar correctamente pues estas herramientas, ¿no? Y bueno, tiene diversos nombres, ¿no? Se extendieron con el nombre de herramientas básicas para la mejora de la calidad, las 7 herramientas básicas de Ichikawa, las herramientas de la gestión de la calidad, entre otros nombres que finalmente vamos a aterrizar vamos a aterrizar en lo que vamos a revisar el día de hoy, que son las 7 herramientas básicas, y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver también en Excel cómo es que podemos utilizar esta herramienta, ¿no? El Microsoft Excel, que nos va a permitir pues tener o plasmar esta información, ¿no? De forma visual, y nos va a permitir pues aplicar correctamente estas herramientas y nosotros poder tener claro cuál es el panorama en el que nos encontramos y aplicar la correcta solución al problema en el que nos encontramos, ¿no? Y acá también menciona por qué es que debemos nosotros hacer medidas. Entonces, nosotros vamos a realizar las mediciones, ¿no? Aplicando algunas herramientas de la calidad que nos van a servir para poder tener visualmente cómo nos encontramos como organización o en cierto proceso de nuestra organización, y nos va a permitir para estimar el desempeño actual del proceso, ¿no? Y nos va a servir para establecer metas para el mejoramiento. Entonces, ¿por qué metas para el mejoramiento? ¿No? Nosotros podemos tener pues una serie de indicadores que nos va a permitir cómo nos encontramos actualmente dentro de la organización, si hemos cumplido, ¿no? Cierto parámetro de calidad, ¿no? Y ponernos una meta estricta para poder cumplir, y en qué nivel nosotros nos encontramos en cumplimiento, ¿no? Hay algunas variables estadísticas que nos van a permitir definir pues esta capacidad de proceso, ¿no? Ya hablamos de un CP, de una capacidad de proceso, y un CPK, ya que son para organizaciones que estadísticamente su proceso lo tienen estable, entonces tienen una desviación muy pequeñita, entonces va a disminuir finalmente el riesgo de poder tener un producto no conforme en el proceso como producto terminado, ¿no? Y disminuye el riesgo de que podamos tener alguna queja de cliente, ¿no? Por incumplir algún requisito dentro de nuestro producto final. Además, es bastante importante que nosotros debemos tener claro conocimiento de que nosotros debemos medir todas las operaciones de nuestra organización o todas las especificaciones, porque si no, no podemos controlarlo. Entonces, nosotros debemos medir para poder controlar y así poder tomar acciones para poder eliminar un problema que está ocurriendo en nuestro proceso productivo. Entonces es importante que nosotros podamos definir cuáles son aquellas variables dentro de nuestra organización que nosotros debemos medir, de tal manera de que nos permita tener un claro conocimiento de cómo nos encontramos actualmente en nuestro proceso. Si nos encontramos totalmente desviados, tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa, ¿no? Y hay otras herramientas también de calidad que nos van a ayudar a poder definir por importancia cuáles de estas causas tienen mayor implicancia en el problema que estamos teniendo. Entonces vamos a atacar a estas causas, ¿no? Y finalmente pues vamos a poder tener una toma de decisiones correctas, ¿no? Aplicar correctamente un análisis de causa raíz, lo que finalmente nos va a llevar pues a evitar que este problema no vuelva a ocurrir. Como habíamos mencionado, la norma ISO 9001 tiene un capítulo para lo que es pues acciones correctivas, ¿no? Entonces, obviamente van a haber no conformidades, ningún proceso es perfecto, siempre vamos a tener desviaciones del proceso, ¿no? Ocasionadas por N causas,
¿no? Sin embargo, nosotros debemos estar preparados pues para poder evaluar correctamente, bueno, hacer una evaluación correcta de un análisis de causa raíz, ¿no? Para poder identificar posterior a esto las acciones correctivas que vamos a aplicar en nuestra organización, de tal manera que podamos eliminar pues esta no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir. Entonces, es importante que nosotros podamos medirnos como organización para poder así identificar cómo nos encontramos y poder establecernos metas para el mejoramiento. Si, por ejemplo, nosotros tenemos ya estadísticamente nos ha ido muy bien en cierta variable o muy bien en la cierta evaluación de proveedores, entonces vamos a ver un histórico de resultados, ¿no? Vamos a mirar hacia atrás a ver cómo nos ha ido en los últimos años, entonces vamos a proponernos una meta más retadora, entonces un porcentaje más elevado, sí podemos llegar, entonces, pero no vamos a llegar de la nada, entonces tenemos que proponernos ciertas actividades que nos va a permitir incrementar este porcentaje de satisfacción al cliente, no vamos a poner algo adicional, servicios adicionales, ¿no? En nuestro proceso, no como les comentaba, por ejemplo, si es una empresa que vende laptops, entonces la mayoría solo se dedica, bueno, al delivery, entrega la laptop, pero si es una organización pues que está innovando, que quiere atraer más clientes, entonces va a brindar soporte técnico gratuito. Entonces te va a enseñar, adicional a que te vende la laptop, te va a enseñar a cómo formatear la laptop, a cómo instalar todo el sistema del Microsoft, el Windows, etcétera, en tu laptop. Ya es algo adicional que la organización o la empresa está haciendo por el cliente. Entonces el cliente se va a sentir satisfecho, ¿no? Se va a sentir satisfecho además de la laptop que tiene buena calidad, que es la marca que él quiso, etcétera, ¿no? Y de que no le presenta problemas. Adicional a ello, encima le está dando un servicio gratuito, ¿no? Para poder captar pues más clientes. Entonces las organizaciones hacen ello, ¿no? Se van innovando poco a poco para poder captar al cliente, porque como mencionaba, pues la voz del cliente es bastante importante en todo este tema de gestión por procesos. En la implementación de la norma pues ISO 9001, versión 2015, que es gestión para la calidad, nosotros nos basamos en una gestión por procesos y también en el cliente, ¿no? Siendo el cliente lo más importante de la organización y nosotros debemos velar por cuidar a nuestro cliente, porque es la razón de ser de la organización. Entonces aquí vamos a tener a las herramientas básicas que vamos a revisar. Entonces vamos a ver pues el diagrama de flujo, flujograma, diagrama de Pareto, histograma, hojas de control o de verificación, diagrama de Chicago, diagrama de dispersión y otras variables estadísticas. Es importante la aplicación correcta y saber cuándo vamos a aplicar pues cada una de estas herramientas, porque no todas se aplican a lo mismo, no tienen la misma finalidad. Entonces vamos a ir revisando el concepto de cada una de ellas. No vamos a tener herramientas que nos van a permitir recopilar información. Entonces, ¿cuáles son aquellas herramientas que nos van a permitir recopilar la información? Entonces, una hoja de verificación, por ejemplo, nos va a permitir recopilar a nosotros información, claro, porque nosotros en el proceso vamos a ir llenando, no sé cuántas fallas tenemos por cada tipo de fallas de mantenimiento que vamos encontrando en nuestro proceso. Entonces así podemos ya después de esta hoja de verificación llevar a otra herramienta que son las herramientas de medición de la información para ver cuál es la que más problemas nos ocasiona en nuestra organización, cuál es el punto donde tenemos mayor recurrencia de fallos y daños. Y si atacamos a ello, pues nos va a permitir a nosotros tener menos tiempo perdido en nuestro proceso productivo. Y adicional a esto, pues tenemos que ver cuál es lo que vamos a priorizar, ¿no? Y debemos analizar cuáles son las acciones que vamos a tomar, ¿no? Vamos a tener un mantenimiento preventivo o vamos a tener, por el tipo de producto quizá en la organización que se está utilizando para esa herramienta específica, pues no es el adecuado. Entonces se toma una decisión de cambiar el material de esa herramienta o de ese accesorio del equipo, ¿no? Para evitar pues un deterioro rápido y que nos puede ocasionar a la larga pues fallas constantes, tiempos perdidos elevados en nuestro proceso productivo, lo que finalmente nos va, bueno, a ocasionar que no apliquemos esto, ¿no? De mejora continua y no sigamos mejorando como organización, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando
Pero antes de ello vamos a ver un video donde vamos a ver en forma genérica todas las herramientas básicas que vamos a tocar el día de hoy. A lo largo de nuestras vidas enfrentamos problemas que debemos resolver. Estos retos nos hacen pensar cuándo, dónde, por qué y cómo podemos afrontarlos. Mientras reflexionamos o pensamos en ello, surgen una o más ideas. Se nos prende el foco y comenzamos a trabajar en ella. ¿Cómo identificar un problema, sus causas y soluciones? Para ello es necesario visualizar el proceso de solución del problema. Primero debemos definirlo, luego debemos identificar sus posibles causas, de manera tal que el próximo paso sea identificar las soluciones posibles, y finalmente, aplicar la solución y comprobar. Por lo tanto, lo importante de este problema es definir, identificar las causas y buscar las posibles soluciones. Podemos graficar lo anterior a través de la leyenda japonesa 7 armas del guerrero japonés Benkei, que inspiró a Kaoru Ichikawa en la creación de las 7 herramientas de la calidad. Saito Musajibo Benkei fue un guerrero monje japonés conocido por su gran estatura, su lealtad y honor. Entrenado desde pequeño como monje budista, Benkei aprendió el uso de la naginata, que requería de mucho entrenamiento y habilidad. Cuando Benkei salió del monasterio, se ubicó en el puente Gojo en Kioto, donde venció a 999 guerreros y coleccionó 999 espadas, hasta que fue derrotado en su duelo número 1000. El éxito de Benkei estaba en el uso maestro de sus 7 armas. Saber escoger el arma adecuada y usarla con honor y sabiduría era el secreto del éxito del enorme guerrero. Como verán, el término 7 herramientas del control de calidad recibe su nombre de las 7 armas del famoso guerrero Benkei. Según Ichikawa, la experiencia indica que el uso y combinación de las 7 herramientas de la calidad proporcionan una metodología práctica y sencilla para la solución efectiva de problemas, el mejoramiento de procesos y el establecimiento de controles en las operaciones del proceso. Las herramientas son hoja de verificación, histograma, diagrama de causa-efecto, Pareto, estratificación, dispersión y el gráfico de control. Como dijo Ichikawa, usted encontrará que podrá resolver el 95% de todos los problemas a su alrededor si usa sabiamente las 7 herramientas del control de calidad. ¿Ya? Listo. Bueno, y ahí en el video pues mencionaba lo importante que era para Ichikawa pues crear estas herramientas de la calidad, ¿no? Y como habíamos visto en una empresa que se gestiona por procesos, se busca involucrar a todos los empleados o todos los compañeros dentro de la organización, ¿no? Todos los empleados de una organización, de tal manera de que ellos puedan también ser parte de esta mejora continua, ¿no? De estos controles que vamos a tener que aplicar en nuestra organización y que nos permitan pues tener un mejor análisis de cómo nos encontramos en nuestra organización, ¿no? Y aquí menciona en este infograma, dice: para Ichikawa era importante que todos los colaboradores en una empresa estuvieran involucrados en la búsqueda de la calidad total. Entonces, lo que él pensaba pues era elaborar una lista de herramientas básicas para personas que no tengan una base pues muy sólida en estadística, ¿no? Pero que a su vez, aplicando correctamente estas herramientas de la calidad, puede usarse como soporte para la priorización, identificación, análisis y solución de los problemas. Entonces, de esta manera, Ichikawa pues creó las 7 herramientas básicas de la calidad, ¿no? Y como habíamos visto en el video, tenemos la hoja de verificación, estratificación, diagrama de flujo, diagrama de dispersión, histograma, diagrama de Pareto y el diagrama de causa-efecto. Entonces, ¿qué más menciona? Dice: estas no son más que un conjunto de técnicas gráficas que brindan a cualquier empleado el poder de analizar y resolver
problemas de calidad o productividad en productos o servicios, ¿no? Y que hoy en día forman parte de la capacitación básica. Y es cierto, ¿no? Cuando estamos en una organización y, por ejemplo, estamos en el área de control de calidad, entonces si es que tenemos algún problema de calidad o algún producto no conforme, algún reclamo de un cliente, ¿no? Y que hace referencia pues a un criterio de calidad, nos llega este reclamo como área de calidad, entonces nosotros vamos a identificar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces podemos hacer pues un diagrama de causa-efecto o diagrama de Ichikawa, ¿no? Donde podemos identificar por tipos de causas qué es lo que pasó, ¿no? Y adicional a ello pues podemos utilizar un diagrama de Pareto para definir el grado de importancia de cada una de estas causas y el impacto que han tenido dentro de el problema que hemos tenido por parte de nuestro producto, ¿no? Que ha llegado finalmente a impactar negativamente en nuestro cliente. Entonces, estas herramientas aplicadas de una manera correcta nos van a permitir definir esto, definir cuáles son las causas raíces de nuestro problema y definir cuáles son aquellas causas que nosotros debemos atacar o priorizar. Obviamente, pues vamos a tener, cuando iniciamos en este mundo de una gestión por procesos, de tener la idea de la mejora continua de la organización, ¿no? Y priorizamos pues la voz del cliente y las quejas del cliente nos sirven pues como una retroalimentación para nosotros seguir mejorando, ¿no? Las auditorías también, ¿no? Y otros puntos que nosotros mismos dentro de nuestras inspecciones vamos a ir ejecutando. Entonces estas herramientas van a ir desde lo básico, ¿no? Vamos a ir revisando cada una de ellas, ¿no? Y donde vamos a ver, pues, cómo es que lo podemos aplicar dentro de una organización. Entonces vamos a iniciar con la hoja de verificación. ¿Qué nos dice? ¿Qué es la hoja de verificación? Es una herramienta que se recomienda utilizar para recolectar datos en un formato determinado, ¿no? Que podemos implementar en la organización para que, pues, no sé, un operario o algún empleado dentro de la organización pueda captar información, no sé, cada 30 minutos de un valor específico dentro de nuestro proceso productivo. ¿Y para qué sirve? Sirve para reunir y organizar datos a través de un formato que permite un análisis eficiente y fácil. ¿Qué datos contiene? Contiene los tipos de efectos o problemas que se presentan en un determinado producto o servicio y la frecuencia en la que esto ocurre. Si, por ejemplo, vamos a tener en un equipo que se presentan una falla dentro de nuestro proceso, vamos a ir anotando, ¿no? ¿Qué tipo de falla tenemos en nuestro proceso? De tal manera que nosotros luego, con otra herramienta de la calidad, podamos identificar cuál es el que se presenta con mayor recurrencia con mayor frecuencia, ¿no? Y así podamos atacar a lo que nos está impactando de forma más significativa en nuestro proceso. ¿Qué más nos menciona? Nos dice, en las recomendaciones, se debe tomar en cuenta que las decisiones profesionales en tu organización, hablando de calidad o de cualquier otro tema afín a la calidad y productividad, se debe tomar en base a hechos y datos. No, obviamente, en el momento de que nosotros pues tomamos una decisión para algún cambio o alguna decisión importante que va a impactar a nuestro sistema, nuestra gestión por procesos, definitivamente no va a ser pues porque se me ocurrió, no debe estar basada en hechos y en datos, ¿no? Y para esto pues nos sirve la hoja de verificación porque nos va a permitir recopilar esta información para que nosotros podamos tener una base sustentable para poder presentar un proyecto de mejora, ¿no? Decir que se necesita hacer esto en la organización para poder ir mejorando en nuestro sistema de calidad, ¿no? En la mejora continua de nuestro proceso, ¿no? Vamos a evitar que vuelva a ocurrir este problema que nos ocasiona X tiempo perdido, entre otros problemas que podamos identificar. Entonces la hoja de verificación nos va a servir para identificar ello, ¿no? Nos va a permitir cuantificar de una manera sencilla, la puede utilizar cualquier persona dentro de la organización para poder identificar los problemas o defectos que se presenten en una determinada parte de todo nuestro proceso, ¿no? De todo nuestro macro proceso. Entonces, por ejemplo, acá vamos a tener un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí tenemos una organización de panificación, es un producto, y donde se observan 5 tipos de defectos, ¿no? Que han estado presentes en el producto
y que los clientes han regresado. Entonces, estos han sido productos no conformes, ¿no? Que el cliente ha hecho una devolución, ha presentado una queja y ha devuelto el producto a la organización. Entonces, decidieron identificar, ¿no?, cuáles eran los problemas que nosotros teníamos dentro de estas devoluciones o defectos que se han presentado, ¿no? Y comenzamos a contar, ¿no? En el día 1 tuvimos 6 devoluciones por tamaño erróneo. En el día 2 tuvimos 3. En el día 3 tuvimos 5 y en el día 4 tuvimos 3. En total, en los 4 días de evaluación vamos a tener 17 defectos o devoluciones del cliente por un tamaño erróneo. Y de igual manera, forma errónea, el depto equivocado, el peso erróneo, mal acabado, ¿no? Entonces vamos a identificar cuáles son los defectos que el cliente pues ha identificado en el producto que le llegó y finalmente pues cayó en una devolución a nuestra organización, a nuestra empresa. Entonces aquí vamos a poder, aquí por ejemplo tenemos solamente 5 tipos de defectos, ¿no? Pero vamos a tener muchos más. Entonces, en otro tipo, pues de aquí podemos saber ya visualmente, a simple vista, de que pues el peso erróneo va a ser el que más problemas nos va a ocasionar, ¿no? Devoluciones. Entonces, vamos a atacar ello. Vamos a atacar el peso erróneo, el depto equivocado, entonces vamos a tomar acciones para poder atacar estas dos. Pero si tenemos una cantidad de defectos bastante elevada, ¿no? Como por ejemplo los tiempos perdidos de una organización, y es una empresa pues bastante amplia, que tiene un montón de equipos y hay un montón de fallas identificadas en los equipos, entonces vamos a determinar dónde está el error. Entonces, para esto necesitamos ya aplicar otras herramientas, ¿no? Vamos a ayudarnos del Excel para poder hacer una gráfica y visualmente nos pueda ayudar a identificar qué es lo que debemos priorizar. No, pero aquí en el ejemplo, por ejemplo, tenemos solamente 5 defectos y visualmente yo puedo identificar qué es lo que debo trabajar. ¿No? En peso erróneo quizá mi balanza no está calibrada. Entonces yo voy a revisar las calibraciones de mi balanza, ¿no? Para poder no presentar un peso erróneo, ¿no? Quizá las personas que se encargan de realizar el peso de la bolsa o del pan, etcétera, no tiene presente cuál es la desviación máxima o mínima que debe tener en cuenta para que pueda pasar a la siguiente etapa, ya que, por ejemplo, puede ser, no sé, almacenamiento y luego ya se distribuye a nuestro cliente. Entonces, solamente le da un aproximado, pero finalmente cuando es un peso de más, el cliente no se va a quejar, sino cuando es un peso de menos. Entonces siempre va a haber una desviación de más menos y pues nos ocasionó finalmente estas devoluciones. Entonces tenemos 77 devoluciones en total que se han realizado en 4 días en esta empresa. Entonces ya debemos aplicar acciones para poder pues disminuir poco a poco, ¿no? Aplicando acciones de mejora y pues evitar este tipo de devoluciones en la organización. Ese es un ejemplo que hemos visto de las hojas de verificación, ¿no? Que van a contener datos que nos pueden servir para transferirlos a otro tipo de técnicas, que ya lo vamos a ver más adelante, que lo podemos transferir pues, a un histograma, a un diagrama de Pareto, a un control estadístico de procesos, ¿no? Que nos va a permitir pues, analizar correctamente esta información. Y ahí menciona, los datos recolectados tienen un uso directo en la elaboración de otras gráficas o herramientas de calidad. Está bien, habíamos visto en el ejemplo anterior de que aquí obteniendo esta hoja de verificación y si tengo pues de varios días, no he hecho una evaluación, no sé, de 50 días más o menos, no voy a estar ahí viendo cuál es el mayor, cuál es el menor, no, sino de que ya tenemos que ver visualmente cuál es el defecto que más hemos tenido dentro de, bueno, que han ocasionado devoluciones dentro de nuestra organización. Entonces, esto nos va a permitir como base, como ingreso, para poder nosotros aplicar otras herramientas de calidad. Entonces, por eso es que es la primera herramienta básica de la calidad, ¿no? Cómo nosotros vamos a obtener información de algún problema o defecto dentro de nuestra organización. Y además se puede aplicar también pues, para otro tipo de verificaciones dentro de nuestro control de procesos, ¿no? Si, por ejemplo, no tenemos automatizado el tema de la medición de temperatura de un equipo específico, ¿no? Vamos a ir anotando también
cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Y finalmente, pues todos estos resultados los vamos a llevar a un gráfico de dispersión, ¿no? A un histograma para ver en dónde están, si tenemos un gráfico correcto, ¿no? Entonces que está normal en la campana de Gauss, que tenemos una media de los datos correctamente distribuido, ¿no? Y que nos va a permitir, o que nos indica que nuestro proceso se encuentra correctamente estable, ¿no? Que tenemos una desviación pequeñita. Entonces, es importante, pues, saber de que también nos puede servir esta hoja de verificación para varios puntos, ¿no? Y además, ¿qué menciona acá, ¿no? Además, la hoja de verificación nos sirve para proporcionar un registro de datos que servirán como base para subsecuentes análisis, proporcionar registros históricos que ayudan a percibir los cambios en el tiempo y facilitar el inicio del pensamiento estadístico en todos los empleados de la organización, y ayuda a traducir las opiniones en hechos y datos, ¿no? Entonces, es bastante simple de utilizar una hoja de verificación, ¿no? Es bastante simple, todos los colaboradores dentro de la organización, si es que se requiere tener un control dentro de su puesto de trabajo, la ubicación donde se encuentra laborando, ¿no? El proceso donde se encuentra esta persona, no va a poder llenarlo correctamente, pues no requiere de más conocimiento estadístico que llenar, pues, una hoja de verificación, ¿no? Y ya esta información, pues, ya se pasa al supervisor o al encargado del proceso, ¿no? Quien va a analizar esta información y le va a brindar un soporte de cómo se encuentra su proceso. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a tener ejemplos, ¿no? En la lista de verificación, donde nos va a decir si es que nosotros contamos o no de un motor generador, por ejemplo, si tiene agua, si cuenta con gasolina, si tiene un motor hidráulico. Entonces, si ya lo vemos más allá del área de calidad, estos checklists, que también son conocidos de esta manera, nos van a permitir tener una rápida revisión, ¿no? De que nosotros, por ejemplo, estamos contando con todos los EPPs para realizar cierta actividad. Entonces, vamos a ir revisando el uso de un montacarga, ¿no? Un checklist de verificación del estatus. Y que el montacarga, pues, para evitar un accidente, tenga todo lo que necesita, requiere, todas las condiciones de seguridad para ponerlo en operación. Entonces, no solamente lo veamos por el lado de calidad, ¿no? Pues porque, por ejemplo, estas herramientas, pues, se aplican o es para la toma de decisiones y son datos que son aplicados a todo nivel, en realidad a todos los tipos de datos y de información que finalmente nos va a permitir a nosotros tener o tomar una toma de decisiones correcta para la organización. Entonces ahí menciona, no es una enumeración de elementos dispuestos en un orden determinado, ¿no? Y ahí tenemos el otro diagrama, que es la hoja de localización de defectos, que es donde nosotros hemos encontrado el efecto. Es un diagrama de área bajo observación de un producto de una de las partes, la cual se indica la naturaleza y localización específica de los errores, fallas y daños o accidentes que puedan ocasionar, ¿no? Entonces, posterior a esto, a veces nosotros pues vamos a necesitar clasificar estos defectos. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos necesitando disminuir los tiempos perdidos dentro de la organización y requiero yo analizar primero con hojas de verificación o anotando, ¿no? ¿Cuáles son las fallas que me están ocasionando tiempos perdidos en todo mi proceso productivo? Entonces, voy anotando, ¿no? Una lista y voy cuantificando cuántas fallas tengo por este tipo, de este equipo, etc. Entonces, yo necesito clasificar esta información, ¿no? Si, por ejemplo, tengo fallas en una bomba específica, ¿no? Y es por diversos motivos, entonces voy a juntarlo, sea por el equipo, ¿no? Puedo juntar por el equipo, por el tipo de falla, ¿no? Puedo juntar estas fallas también por la etapa de su proceso de producción que me está generando, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el área de secado, en el área de trapiche, en otras áreas que puedan haber en las organizaciones, pues me están ocasionando tengo mayor número de fallas en
esa etapa. Entonces, ¿cómo es que yo puedo identificar esto? Entonces, primero debo clasificar por afinidad los elementos que puedo obtener o los datos que puedo obtener mediante una hoja de verificación o datos que tengo en la organización. Entonces, es una clasificación por afinidad de los elementos de una población con el objetivo de analizarlos y poder determinar con más facilidad las causas del comportamiento de alguna característica de calidad, ¿no? Y a cada una de las partes de esta clasificación se le llama estrato, ¿no? Que es donde nosotros pues vamos a realizar nuestra identificación. Entonces ya vamos a tener una serie, una lista inmensa de fallas que nos han ocasionado un tiempo perdido, y estas las voy a separar, no voy a estratificarlas, ¿no? Porque pudo haber sido un tiempo perdido por derrame de material, pudo haber sido un tiempo perdido por falla de una bomba, pudo haber sido un tiempo perdido porque se fue la energía eléctrica. Entonces vamos dividiendo, voy a ir dividiendo todos estos datos que voy a obtener mediante una estratificación. Entonces de esta manera me va a permitir agrupar la información que tengo y finalmente poder procesarla correctamente. Como acá menciona, dice, la estratificación contribuye estadísticamente a examinar los datos por medio de agrupaciones, ¿no? Por tipo de producto, tipo de material, tipo de equipo, método de trabajo. ¿Y con qué finalidad? Con el fin de detectar la causa de una falla o variación excesiva que se presente en un determinado proceso. Entonces, puedo yo separar cada una de mis causas de tiempo perdido, ¿no? Por tipo de producto, por tipo de material de equipo en el proceso, por quizás métodos de trabajo, áreas o subprocesos dentro de macroprocesos de producción. ¿Dónde es que se concentra el mayor tiempo perdido? ¿Y qué es lo que está pasando? Y ahí voy a atacar qué es lo que está ocurriendo. Voy a hacer un análisis ya más profundo de la causa raíz que me está ocasionando pues este tiempo perdido, para poder implantar las acciones correctivas necesarias para poder eliminar ese tiempo perdido, ¿no? Que me está ocasionando pues falencias en mi organización y en mi calidad, y puede impactar a la calidad del producto, lo que me puede ocasionar que tenga un reclamo del cliente, ¿no? Por un producto no conforme. ¿Qué más tenemos? ¿Para qué sirve? Nos sirve esta estratificación para identificar la causa que tiene mayor influencia en la variación. Nos permite comprender de manera detallada la estructura de un grupo de datos, identificar las causas del problema y llevar a cabo las acciones correctivas convenientes, ¿no? Examinar la diferencia en los valores promedio y la variación entre los diferentes estratos, y tomar medidas contra la diferencia que puede existir, ¿no? En ciertas organizaciones pues donde he elaborado, ya los tiempos perdidos estaban divididos por procesos, ¿no? Estaban divididos por procesos, y además nosotros ya sobre esto se hacía pues una subcalificación por tipo de falla. Entonces ya teníamos identificados estos estratos, ¿no? Donde íbamos a realizar la cuantificación, y ya con estos datos ya podíamos obtener cuál es la etapa del proceso productivo que nos estaba ocasionando el mayor tiempo perdido, y ahí atacábamos. Entonces al líder de este proceso se le solicitaba pues cuáles son las acciones que vamos a ejecutar para que puedan disminuir ese tiempo perdido que nos impacta de manera significativa, ¿no? Si es una empresa de alimentos, pues el tiempo es oro, porque sea más tiempo, pues el producto se puede ir degradando, ¿no? También, por ejemplo, si tenemos problemas de calidad, vamos a hacer una estratificación por tipos de problemas de calidad, lo que nos va a permitir también ver si es que es un problema de calidad en la materia prima. Si la materia prima ya nos está llegando con mala calidad a nuestro proceso productivo, tengo mucha desviación en materia prima, entonces puede ser N causas que me ocasionen que esa materia prima, pero finalmente está ahí, ubicada en mi materia prima, ¿no? Las desviaciones que tengo del proceso. Si no es así, puede ser en el producto en proceso, ¿no? Una etapa específica dentro de mi producto en proceso, ¿no? Con tiempo de espera, etcétera. Entonces, se usa bastante en las organizaciones, ¿no? Quizá no se conocía pues el nombre neto de estratificación, pero muchas organizaciones ya utilizan dividir todos los tipos de fallas o problemas que podamos tener en la organización por estratos, ¿no?
¿no? Para poder hacer un análisis correcto, ¿no? Y poder identificar en qué etapa del proceso nosotros tenemos pues estas falencias o fallas que nos van a ocasionar, nos están ocasionando problemas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder identificar, ¿no? y poder tomar las acciones necesarias. ¿Qué más nos dice? ¿Cómo se puede estratificar? La estratificación generalmente se hace partiendo de la clasificación de los factores que inciden en un proceso o en un servicio. Y los estratos que se utilizan va a depender de la situación analizada. Por ejemplo, un ejemplo bastante, que ustedes ya lo conocen seguramente, es en el diagrama de Ichikawa. ¿Qué hacemos en el diagrama de Ichikawa nosotros? O el diagrama de pescado, de espina de pescado, de causa-efecto. Nosotros estamos dividiendo por estratos las causas de que nos está ocasionando un determinado problema. Entonces voy a separarlo por mano de obra, maquinaria, medio ambiente, método. Entonces aquí vamos a tener ya estos estratos definidos. Entonces voy a ir colocando cuáles son las causas en cada, y voy a ir separando, ¿no? Por ejemplo, en mano de obra tengo la capacitación, ¿no? Quizá ocurrió el problema porque el personal no se encontraba capacitado, ¿no? Tengo la experiencia, ¿no? Que se encontraba con una experiencia pues de menos de un año, o no era la experiencia requerida para que pueda utilizar ese equipo, y se ocasionó pues la falla o el producto no conforme, ¿no? No se le dio la capacitación e inducción necesaria para que pueda desempeñarse en el puesto donde se encuentra, ¿no? Siendo quizá un puesto crítico, etc. ¿No? Tenemos también, por ejemplo, en la maquinaria, ¿no? Que puede ser pues el tipo de maquinaria que vamos a tener, si es automática, si automática no se utilizó correctamente, etc. El uso diario que tiene el equipo, ¿no? Que puede ocasionar un desgaste del mismo, ¿no? Y que finalmente pues si nosotros no identificamos el uso de un equipo y no se identifica cuándo nosotros debemos realizar un análisis, perdón, un mantenimiento preventivo de un equipo, ¿no? Nosotros debemos saber cada cuánto tiempo el equipo requiere por sus mismas características o por el producto, un proceso que pasa por el mismo equipo, necesita que sea un mantenimiento y no esperar a que sea pues, un mantenimiento correctivo, ¿no? Ya estamos hablando pues de la prevención, de que sea un mantenimiento predictivo, ¿no? Yo me adelanto a los hechos, yo sé ya de que por estadística sé que mi equipo ya como que en 3 semanas ya me está fallando un poco. Entonces yo cada 3 semanas o cada 2 semanas y media programo o tengo una parada por mantenimiento programado y le incluyo este equipo. Yo ya sé ya que me está ocasionando fallas, pero no lo sé de la nada, ¿no? Lo sé porque he hecho pues mi hoja de verificación y lo he dividido, he hecho mi estratificación, entonces he determinado que ese equipo me falla pues cada 3 semanas, entonces yo cada 2 semanas y media ya adelantándome a los hechos, voy a colocar o hacer las actividades de mantenimiento para evitar pues que tenga un problema que finalmente me pueda ocasionar una parada, un problema de calidad, que me pueda afectar a la calidad de mi producto en proceso, ¿no? Entonces, yo ya voy identificando, ¿no? Y como les comentaba, pues, ¿no? En este diagrama ya tenemos identificadas estos estratos, ¿no? Nos va a permitir identificar por tipo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? ¿Cuáles son las causas? Otras herramientas de la calidad nos van a permitir definir cuál es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que más impacta? Porque obviamente aquí yo puedo definir un montón de causitas, ¿no? ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido? Pero un análisis ya más profundo me va a determinar qué es lo que realmente ocurrió. Pero tener un amplio conocimiento por estratos qué es lo que pudo haber ocurrido me va a mostrar un amplio conocimiento de qué es lo que debo atacar, qué es lo que debo revisar, ¿no? de ese problema, ¿no? Y finalmente identificar qué es lo que pasó, ¿no? Con los involucrados del proceso, no sino como una pequeña trazabilidad, qué fue lo que pasó, y finalmente poder atacar la causa raíz que ocasionó pues, este producto no conforme o esta falla dentro de nuestro proceso. Entonces, ahora ya vamos revisando 2 de las herramientas de la calidad. Estamos revisando la herramienta de hoja de verificación. La hoja de verificación habíamos comentado que nos va a permitir registrar datos e información,
Y esta información o datos que podamos obtener de nuestro proceso nos va a permitir, mediante otras herramientas de calidad, poder tomar decisiones, ¿no? Poder identificar los problemas o cuál es la que tiene mayor frecuencia, qué es lo que debemos atacar, ¿no? Para poder disminuir esos problemas que nos pueden estar afectando a la organización, ¿no? Además de eso, podemos tener una lista inmensa de causas o de fallas dentro de nuestra organización. Y nosotros pues debemos de utilizar estratos, ¿no? Es importante que nosotros podamos clasificar esta información, ¿no? Y nos permita poder trabajarla de una manera más ordenada, esta información. Entonces yo ya voy colocando estratos por tipo de falla, por etapa del proceso, lo voy colocando por, si es, por ejemplo, un análisis de causa y tengo una lista inmensa de causas, que por ejemplo también puede ser, tengo un brainstorming de todas mis causas que me pueden ocasionar, o lo que yo creo que pueden haber ocasionado esa falla, y yo no lo voy a colocar no puedo saber qué es eso, no puedo mezclar papas con camote, se podría decir. Entonces, lo que hago pues es dividirlo, ¿no? En este diagrama de Ichikawa, y lo divido, ¿no? Junto de todas mis ideas que tengo, de todo mi brainstorming, lo voy a separar en mano de obra, ¿no? ¿Cuáles son los que involucran la mano de obra, ¿no? Personal humano, el factor humano de mi organización. Me voy por la maquinaria. Si fue un problema medioambiental, lo llevo por ese lado. Si es un método, procedimiento, falta de procedimiento, o el procedimiento está incompleto, etcétera, me voy por ese lado también. Entonces, ya voy a separar, ¿no? Por estratos, toda esta lluvia de ideas que se generó al momento de poder identificar la causa raíz de un problema. Entonces yo no puedo hacer nada si tengo pues una hoja llena de datos o llena de lluvia de ideas, ¿no? Información, sino nosotros debemos procesar esta información. Entonces debemos agrupar por estratos para que nos sea más sencillo el procesamiento de esta información y podamos tener un análisis ordenado de nuestros datos. O, como les comentaba, pues se puede aplicar pues, a tema de datos, de frecuencia de fallas, ¿no? También, y bueno, por este lado, pues el tema de poder nosotros organizar nuestras ideas, ¿no? Organizar nuestras ideas y así poder atacar quizá, en realidad la maquinaria es la que estuvo mal. Entonces ya me voy por ese lado, ¿no? Pero ya tengo un amplio conocimiento de qué es lo que pudo haber pasado, ¿no? Para que mi falla o mi fallo, o la falla que ocurrió en ese momento, la no conformidad, pues había ocurrido. Entonces es un análisis que nos va a servir bastante para nosotros poder organizar esta información, ¿no? También tenemos, vamos por el otro lado, ¿no? Un diagrama de flujo. Entonces habíamos comentado en la clase pasada, ¿no? Que tenemos pues un diagrama de bloques también. Y el diagrama de bloques se utilizaba específicamente para los procesos y los macroprocesos, subprocesos, ¿no? Pero finalmente detallaba procesos. Es decir, es una secuencia de procesos, no de mi organización, y si es pues un subproceso dentro de un proceso, pero no son actividades, ¿no? A diferencia del diagrama de flujo. Ya el diagrama de flujo lo vamos a tener o se puede trabajar cuando tenemos actividades y tareas, ¿no? Cuando tenemos pasos para poder ejecutar una actividad o pasos que me hacen el cumplimiento de un subproceso. Entonces, cuando yo tengo un diagrama de bloques, ¿no? Un claro ejemplo pues es el mapa de procesos, ¿no? Que son bloques de los procesos que tengo y la relación que existe entre ellos, ¿no? Y si por A uno de mis procesos de producción tiene varios subprocesos en línea, también voy a hacerlo en macro, no voy a estar detallando en el diagrama de bloques cuáles son las actividades que se ejecutan para poder pasar al siguiente proceso. No, para esto es el diagrama de flujo. Entonces el diagrama de flujo es una representación gráfica que muestra todos los pasos de un proceso y cómo estos se relacionan entre sí. Entonces es una forma gráfica de un procedimiento. Entonces en algunos procedimientos, algunas organizaciones deciden utilizar diagramas de flujo para que sea más entendible para todos los trabajadores de la organización, tener un conocimiento amplio, así visual, de todos los pasos que se siguen para realizar una actividad específica, ¿no? Entonces se utiliza el diagrama de flujo de tal manera de que podamos organizar esta información de una manera
visual, ¿no? Y nos puede dar una visión de cómo es que se trabaja en ese proceso, ¿no? Qué actividades se ejecutan en ese proceso, no ya como actividades, no como procesos. Entonces hay que tener bien diferenciado porque a veces se puede confundir diagrama de bloques con diagrama de flujo, entonces hago un diagrama de bloques y digo que es un diagrama de bloques y es una secuencia de actividades. Entonces en realidad ese no se denomina diagrama de bloques, este es un diagrama de flujo, ¿no? Porque yo estoy detallando actividades o pasos a seguir, no estoy detallando procesos. Entonces ya un diagrama de bloques, si realmente tenemos una secuencia de procesos, etapas operativas dentro de una organización, ya le denomino, no, este es mi diagrama de bloques, ¿no? Entonces, puede ser que te consulten, ¿no? ¿Y cómo es tu organización? ¿No? ¿Qué áreas tiene? ¿Qué procesos tiene? ¿Cómo se interrelaciona? Entonces dice, voy a hacer mi diagrama de bloques de la organización para que lo puedas entender mejor, ¿no? Porque si te lo explico, quizá por ahí te vas a perder. En cambio, con un diagrama de bloques yo te puedo ir explicando, visualmente tú lo vas viendo, y vas a ver la interrelación y no te vas a perder en la explicación. Es la importancia de tener visualmente pues un diagrama de bloques y un diagrama de flujo de la misma manera. Entonces voy a tener cada uno de los pasos secuenciales de mi diagrama de tal manera que me va a permitir de una manera rápida identificar, ¿no? Ya no verlo con solo texto y que llaman a procedimientos, etcétera, no, sino lo voy a tener visual, compacto, donde voy a identificar cada una de estas actividades para poder saber qué es lo que se hace en ese proceso, ¿no? Cuáles son las actividades que se desempeñan en ese proceso, ¿no? Y es parte de lo que habíamos visto en la caracterización de los procesos. Había una partecita donde teníamos el proceso como tal. Teníamos las entradas, que era el input, teníamos los recursos, materiales, maquinarias que se van a utilizar para hacer las actividades de este proceso, y en el ítem que mencionábamos, procesos, podemos utilizar un diagrama de flujo donde detallamos las actividades que se van a realizar en este proceso. Entonces, habíamos revisado el día de ayer el proceso de compras, ¿no? Hemos revisado de que cuando inicia el proceso de compras, cuál es el input del proceso de compras, ¿no? El proceso de compras inicia cuando el área de planificación de producción le da una lista de materiales e insumos que necesita, bueno, para la redundancia, el área de compras comprar, ¿no? Captar proveedores para poder tener o que lleguen a la planta y así poder pasar a la siguiente etapa del proceso, ¿no? Que ya vendría a ser pues la producción, ¿no? De tal transformación de estos insumos y materiales, ¿no? Esta materia prima. Entonces, aquí habíamos visto pues una serie de actividades, ¿no? Primero, el área de compras recibe los requerimientos del área de planificación, luego se encarga de cotizar, ¿no? Luego se encarga de ver que estos proveedores se encuentren aprobados en su lista de verificación, bueno, en su lista de proveedores aprobados, ¿no? De ser así, pues toma las 3 mejores opciones que tiene dentro de estas cotizaciones, ¿no? Toma las 3 mejores propuestas, las evalúa y escogen a una de ellas. Una vez que ya tienen cuál es el proveedor, recién se hace el trato con el proveedor, ¿no? Para que puedan entregar los insumos o materia que está solicitando nuestra área de compras. ¿No? Luego llega, obviamente estamos hablando ya de una organización que tiene un aseguramiento de la calidad, entonces yo no solo recibo como robotcito esta materia prima y esto, no, lo reviso. Entonces, si yo no soy especializado en el tema, pues llamo a las áreas que me pueden apoyar para poder realizar esta verificación, ¿no? Que usualmente puede ser control de calidad, y si es un equipo o una maquinaria específica, llamo a los especialistas, ¿no? Mantenimiento, pues producción, o los mismos encargados, mecánicos, eléctricos, para que puedan revisar si es que todo está conforme, ¿no? Una vez que todo está conforme, ingresa a nuestro almacén. Y luego ya producción tiene conocimiento de que ya llegó pues este material, ¿no? Estos ingresan pues a la base de datos, al ERP que tiene la organización, sea SAP, Nisira u otro que utilicen en la organización, y se procede al retiro y ellos ya realizan la transformación, ¿no? Entonces, todos estos pasitos se pueden plasmar en un diagrama de flujo, ¿no?
¿no? Que finalmente, ¿dónde va a terminar el diagrama de flujo? En la entrega de la materia prima e insumos al área de almacén, ¿no? Y ahí acaba este procesito de compras, ¿no? Y luego ya inicia producción que ya tiene como ingreso, pues, el plan de producción, ¿no? Y depende de ese plan de producción, comienza a retirar esta materia prima e insumos que el área de compras puso a disposición en el área de almacén. Entonces ellos comienzan a retirar y luego ya sigue toda la serie de actividades que son parte, bueno, usualmente el área de producción pues puede tener, depende de la complejidad, bastantes subprocesos dentro de este proceso. Y bueno, finalmente obtenemos como producto final, no sé, un X alimento o maquinaria o equipo que se elabore, etcétera, ¿no? Ya depende de las características o del tipo de organización, ¿no? Y va a caer a almacén, ¿no? Y ese almacén luego distribución y llega al cliente, ¿no? El cliente recoge o en piso de la organización o se lo llevan pues a su almacén de ellos, ¿no? Como cliente. Entonces así es como se van interrelacionando los procesos. Por eso es que, bueno, la primera clase fue gestión por procesos, ¿no? Que es lo básico que nosotros debemos conocer, ¿no? Y debemos identificar cada uno de estos y nos va a facilitar para nosotros poder hacer o aplicar estas herramientas de calidad. Entonces, ya con incluso con un diagrama, una gestión por procesos, he identificado mis procesos. Tengo una serie de fallas que pueden ocurrir, una serie de no conformidades, yo hago una estratificación por proceso. Entonces ya sé o puedo ubicar cada una de estas fallas por cada tipo de proceso. Entonces así nos vamos organizando nuestra información para que esto nos pueda servir. Entonces, para poder tomar decisiones más adelante, ¿no? Que nos pueda servir como un histórico de organización, porque si somos una organización que pues está iniciando en todo el tema del planteamiento de indicadores, de los objetivos y de las metas, necesitamos un histórico, necesitamos historias atrás, ¿no? Que cómo es que teníamos el cumplimiento de este indicador, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice de cómo es que nosotros nos encontrábamos, ¿no? Para nosotros poder colocar una meta que sea accesible, ¿no? Que sí involucre ciertas actividades, o que sea retador, ¿no? Pero que no sea muy lejano de la realidad tampoco. Entonces, y de eso se trata, ¿no? De ir mejorando, de cada año ir proponiendo nuevas actividades para la mejora continua, y ir colocándonos pues nuevas metas en estos indicadores, ¿no? De tal manera que pues logren cumplirse, ¿no? Y así pues sea también, genere compromiso de los trabajadores y satisfacción en ellos, ¿no? Para poder en el cumplimiento, saber que has cumplido la meta de la organización, ¿no? Y luego también tenemos que, bueno, como ya habíamos mencionado, el diagrama de flujo ayuda a visualizar de mejor manera cómo es el proceso y por tanto resulta de gran apoyo para identificar las áreas que pueden mejorarse, ¿no? Dentro del proceso pequeñito que estoy analizando, ¿no? Y se recuerda que una buena visualización del proceso es esencial para que los colaboradores trabajen en la dirección correcta y les ayude a conocer mejor el proceso en el que están involucrados.